Ok, jóvenes, buenas tardes. Decidí grabarles esta clase para que se vea mejor. Primero decirles que estos son compuestos, son sustancias, óxido de sodio, ¿de acuerdo? Todo junto forman la molécula de óxido de sodio. Eh, Esto es etano, esto es óxido de aluminio, este es ácido carbónico. Estos numeritos me indican cuántos átomos de este elemento están en esa molécula. Aquí vemos que hay 2 de sodio y 1 de oxígeno. El 1 no se acostumbra a poner. Cuando vean que hay un elemento y no tiene numerito abajo es porque hay un 1, ¿de acuerdo? Los demás sí se ve claramente. Este está formado de 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Este claramente se ve, 2 de aluminio y 3 de oxígeno. En este último ejemplo, esta molécula es ácido carbónico, está formado de 3 de hidrógeno, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Eso es una molécula. Entonces, en el balanceo de ecuaciones lo que nosotros podemos cambiar son los números que están antes de esta fórmula, son los coeficientes. Si yo no pongo ningún número se entiende que es un 1, es una molécula, ¿de acuerdo? Y si es una molécula, entonces lo puedo descomponer en qué partes, en qué elementos se componen. Pues bueno, ya dijimos, este tiene 2 de sodio y 1 de oxígeno. Pero si yo cambio ese número y le pongo, por ejemplo, en vez de una molécula de óxido de sodio que sea 3, entonces cambia obviamente el número de átomos presentes. ¿Cómo le hago para saber cuántos de sodio hay? Pues multiplicamos el coeficiente por el subíndice. 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Si yo pongo un número, por ejemplo, 5 átomos de etano, 5 moléculas de etano, pues bueno, podemos hacer el conteo. Hay carbono, 5 por 2 o 2 por 5, 10 de carbono y 5 por 6, 30. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, no podemos cambiar estos numeritos. Lo que podemos cambiar es esto para balancear ecuaciones, ¿de acuerdo? Si nosotros le cambiamos aquí, entonces si en vez de 3 le ponemos un 5, pues ese átomo tal vez ya ni existe, esa molécula ni existe y ya no es la misma, ¿de acuerdo? Como por ejemplo con el agua. Este es agua y esto es agua oxigenada. ¿Qué cambia? Nada más con que este tiene uno más, un oxígeno más y ya el compuesto es totalmente diferente. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que lo que vamos a cambiar son los coeficientes, ¿sí? Para balancear una ecuación. Veamos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo balancear una ecuación. Por ejemplo, la formación de la sal. Yo tengo sodio más cloro. El cloro es un gas y viene en pares, ¿de acuerdo? Es cloro, pero viene en pares. Te genera la sal, cloruro de sodio. Entonces es sodio, aquí le voy a poner los nombres, más cloro molecular, porque son dos, están pegados, que te genera una molécula de sal, o el llamado cloruro de sodio, sal de mesa. ¿De acuerdo? Bien, esta es la reacción en general. Aquí se acostumbra a poner la flecha. La flecha te indica que de este lado son los reactivos, los que van a reaccionar. Y de este lado lo que se produce. O productos, se llaman productos. Reactivos y productos. ¿De acuerdo? Primero entonces, para ver si una ecuación está balanceada, pues hacemos el conteo. Hacemos una tablita. ¿De acuerdo, jóvenes? Por ejemplo, de este lado vamos a poner los reactivos y de este lado vamos a poner los productos. ¿Qué elementos están presentes? Pues sodio, Na. ¿Qué más está presente? Cloro, sin el numerito, aquí sin el numerito, sin el subíndice. De este lado, ¿qué está presente? Pues sodio también y cloro. Deben estar presentes los mismos. En una reacción no se pierde materia. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces veamos el conteo. Primero tenemos que hacer el conteo. ¿Cuántos de sodio tengo del lado de los reactivos? Pues nada más hay uno. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. 1 por 1 es 1, ¿verdad? Así es que hay 1 de sodio. ¿Cuántos de cloro hay? Aquí hay un 1 que no se acostumbra a poner. 1 por 2, entonces hay 2 de cloro. De aquel lado, ¿cuántos de sodio hay?
o aquí hay un 1, 1 por 1, sigue siendo 1. Y para el cloro, aquí hay un 1 por 1, entonces hay 1 de cloro. Si nosotros vemos, nuestra reacción está desbalanceada. No cuadra en número el cloro. El sodio sí, pero el cloro no. Entonces tenemos que cambiar algo, los coeficientes. Yo trato de que sean 2 también de cloro aquí. Yo no le puedo poner un 2 aquí, ¿están de acuerdo? Es lo que le acabo de explicar. Lo que podemos poner un 2 es aquí. Entonces para multiplicar 2 por 1, ahora sí es 2. Pero acuérdense que este número afecta también al sodio. 2 por 1 para el sodio también es 2. Ahora, con esto balanceé cloro, pero se desbalancearon los sodios. Entonces, me regreso. ¿Y aquí qué número pongo para que me dé 2 también? Aquí es un 1 por 2. Pues ahí hacía falta un 2 y ya queda todo cuadrado. 2 de sodio, 2 de sodio, 2 de cloro y 2 de cloro. O sea, que cuadren los números antes y después de la reacción. Eso es balancear. Esto es lo que cambiamos. Aquí va un 2 y también aquí va un 2. ¿Sale? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se descompone el agua oxigenada, H2O2, se descompone en agua más oxígeno. Ustedes han visto, por ejemplo, que una herida cuando le echan agua oxigenada se descompone, le salen burbujitas, ¿verdad? Esto es, se desprende oxígeno, se está descomponiendo. Esta es una reacción de descomposición. Una sustancia se descompone en 2. Veamos qué tal si está balanceado. Entonces ya saben, reactivos y productos. Tenemos un reactivo y 2 productos. Veamos, hagamos la tablita. Y veamos qué elementos están presentes. Esto es agua oxigenada. Tenemos hidrógeno y oxígeno. De este lado tenemos hidrógeno y también oxígeno. Pero el oxígeno está presente en los dos. ¿Se fijan? Este más lo separa, ¿eh? Así es que contamos. De este lado, ¿cuántos hidrógenos hay? Aquí hay un 1, imaginario, pero ahí está. 2 por 1 es 2. ¿Cuántos de oxígeno? 2 por 1, 2. Vayamos del otro lado. Aquí hay un 1, 1 por 2, 2 de hidrógeno, 1 por 1, aquí hay un oxígeno, más 1 por 2 es 2. Entonces hacemos la suma, 1 más 2, entonces hay 3 de oxígeno. Entonces vamos a ver que aquí lo que está desbalanceado son los oxígenos. ¿Qué hacemos? Pues a modificar. ¿Qué es lo que podemos cambiar aquí? El método se llama tanteo, o sea, es jugar, es prueba y error. ¿Qué pasa si aquí le pongo un 2? Entonces sería 2 por 2, 4, y 2 por 2 es 4. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué puedo cambiar para que sean? Aquí hay 2 de oxígeno, para que aquí sean 2, también le puedo poner aquí un 2. ¿Se fijan? 2 por 1, 2 de oxígeno. Y 2 más 2 ya se hacen 4. Y aquí 2 por 2 en el hidrógeno se convierte en 4. Ustedes se fijan, ya está todo cuadrado. Así es como se balancea. Estos son los números que nos hacían falta en la reacción. ¿Sale, jóvenes? Entonces, así es lo que tienen que hacer. Vean más videos, por favor, no se queden con esta explicación.